Corría agosto de 1945 cuando el mundo se estremeció ante la caída de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, dos explosivos que cambiaron la forma de entender el armamento hasta entonces y que a su vez pusieron punto y final a la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora este es el único recuerdo que se tiene a gran escala, eso sí, del uso de un explosivo atómico para volar hasta los cimientos de una ciudad. Sin embargo, una nueva teoría acaba de determinar que en 1962 Estados Unidos estuvo a punto de lanzar sobre 4 países diferentes la friolera de 32 misiles de este tipo, atendiendo a una orden errónea y una serie de fallos que casi llevan a todos al desastre. Un suceso que podría haber acabado con medio mundo, pero que, gracias a Dios, fue anulado a tiempo. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de la línea telefónica a Mario Escobar Golteros, historiador. ¿Qué tal, Mario? Hablamos de un secreto norteamericano que fue desvelado después de estar 50 años en lo más oculto. Fue desvelado en su día por Aaron Tobish. Lo cierto es que vivieron los que estuvieron en aquella época momentos de grave tensión, ¿no? Esa Guerra Fría se prolongaba, estaban ya los años 60, en vez de amainar casi fue uno de los momentos de máxima tensión. Cuba había poco a poco inclinado su régimen hacia un régimen comunista y los rusos vieron la oportunidad de introducir misiles a casi, podemos decir, a las puertas de los Estados Unidos. Estas operaciones secretas de la política cubana con la política soviética fueron descubiertas y hubo un momento de gravísima tensión en el año, sobre todo el año 62, cuando Kennedy era el presidente de los Estados Unidos, y Europa y el mundo entero, y Estados Unidos naturalmente, pensó que era el final, ¿no? Que esa tercera guerra mundial no solo iba a suponer, como habían supuesto las dos anteriores, miedo y destrucción, sino el aniquilamiento de la raza humana. No olvidemos que las bombas que se habían creado eran muchísimo más potentes que las arrojadas en agosto del 45 en Hiroshima y Nagasaki. Pero oculto a toda esta tensión, pues se habían producido también algunos acontecimientos secretos, ¿no? Y fallos en la cadena de mandos que hubieran supuesto pues que este temor de los occidentales y del mundo entero a una guerra nuclear se hiciera realidad, ¿no? Y fue en una isla pues que había sido conquistada a los japoneses, la de Okinawa, ¿no? Que fue famosa por las crudas y duras batallas que se habían producido en ella, donde los norteamericanos habían instalado pues algunas de sus bombas más potentes, como la MACB y la Mark 28, que eran hasta 70 veces más poderosas, ¿no? Que las que habían lanzado sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y este arsenal de bombas estaba dispuesto para ser lanzadas en cualquier momento sobre objetivos que consideraban peligrosos para los Estados Unidos, y hay un acontecimiento que casi provoca que estas bombas salgan y destruyan no solo estos países, sino que hubieran provocado una tercera guerra mundial. Todo esto nos lo cuenta Aaron Tobish, que entrevistó al ex militar John Bourne, perteneciente a las fuerzas aéreas estadounidenses, que formaba parte de uno de los equipos que aquella infame jornada, podríamos decir, recibió la orden de lanzamiento. El soldado rompió en su día su silencio después de 50 años de oscuridad al respecto, y después también que hubieran muerto gran parte de los que desobedecieron órdenes. Al final terminaron desobedeciendo órdenes de sus superiores, logrando parar y anular esa orden. Parece todo esto de película. Y el 28 de octubre de ese año 62, este oficial Bourne estaba en los búnkers, ¿no? De esta base militar secreta en la isla de Okinawa, y allí recibieron de repente una serie de códigos que les ordenaban disparar 32 misiles tan potentes como hemos dicho hacia algunos objetivos de Rusia, China, Vietnam y Corea del Norte. Pues el capitán William Bassett se extrañó de esto, pero recibieron verificación de que sí, que había que lanzar esas bombas. Bassett insistió una vez más, intentó ver si a esas órdenes había que cumplirlas. Fueron confirmadas por una segunda vez y además ya parecía que no había dudas, ¿no? Que tenían que lanzar esos misiles. Me imagino la tensión de estos militares. Está claro que fueron retrasando el lanzamiento porque había algunas cosas que no encajaban. Por ejemplo, el hecho de que esos supuestos objetivos peligrosos fueran prácticamente insignificantes en ese momento, como el de Corea del Norte o el de Vietnam.
se había pedido lanzar bombas sobre Hanoi en Vietnam o sobre Pyongyang en Corea del Norte, y no parecían objetivos peligrosos, ¿no? Y eso fue una de las cosas que les hizo dudar. Llamaron, pero no podían revelar porque había todo un protocolo que se lo impedía, que tenían orden de disparar, y confirmaron, como digo, por segunda vez estos lanzamientos, y alguno de los oficiales estaba dispuesto a lanzar las bombas, aunque pues Borne y sobre todo el capitán Bassett estaba intentando pues que bajar la tensión y estar muy seguros antes de empezar lo que hubiera sido la Tercera Guerra Mundial. Tuvieron que reducirle prácticamente para evitar ese disparo de misiles. Sí, lo redujeron, y era uno de los oficiales de uno de los búnkers, y ya estaban a punto de tomar una decisión cuando por fin alguien en ese sitio de centro de operaciones de misiles debió ver que había algún error y anuló los disparos, ¿no? Pero imaginamos la tensión de estos jóvenes soldados que tenían en sus manos comenzar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y eso también nos habla del peligro que hay cuando todo se mecaniza, ¿no? Y no hay al final un ser humano que puede tomar decisiones también, ¿no? No olvidemos que las máquinas naturalmente pueden cometer errores, pueden estar mal programadas o pueden ser manipuladas, ¿no? Se habla en la actualidad como pues los hackers y otro tipo de ciberterrorismo puede pues causar grandes estragos en los sistemas de protección de los países, incluso los sistemas bursátiles, ¿no? Y manipulando datos y haciendo que las bolsas se puedan hundir. Sabemos que cada vez la tecnología es más capaz de dominarnos, y también hay personas que luchan dentro como para que esa tecnología se vuelva en nuestra contra, ¿no? En este caso, pues la tecnología al momento, que era muchísimo menos avanzada que la actual, casi está a punto de jugarnos una mala pasada, o tal vez el error humano de alguien que no sabe usar esa tecnología. De una manera u otra, solo la prudencia de estos militares norteamericanos impidió una masacre, ¿no? Se cree que hubo un acontecimiento parecido desde la parte rusa, y que también hubo una persona que intentó pues frenar esta escala de violencia porque tampoco le coincidía pues las órdenes que recibía con lo que realmente está viviendo, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto, ¿no? Que aún en momentos así mantener los nervios templados y no dejarnos llevar por los acontecimientos y obedecer ciegamente una orden que parece que se contradice con lo lógico y con lo normal de ese momento. Todo con la tensión de los procedimientos, pasar de DEFCON 2 a DEFCON 1, y de ahí pues la explosión y el bombardeo nuclear que hubiera arrasado prácticamente con gran parte del planeta. Estamos tomando algunas conclusiones. Hay que ir a las palabras de Bassett, que fue tajante en su momento. Ninguno de vosotros dirá nunca nada de lo que ha pasado esta noche aquí. Y me refiero a cualquier cosa, nada de discusiones en los cuarteles, en un bar o en casa, ni siquiera escribir sobre ello. Todo esto explica los 50 años de silencio sobre un asunto bastante complicado, ¿no? Sí, está claro que era un secreto de Estado. Si la gente podía ni siquiera imaginar que con tan poco, con un fallo en las órdenes, con un error de alguien en el control, pues se podía causar una guerra como la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear que devastaría a la humanidad. Me imagino que muy pocos hubieran podido dormir tranquilos, y en cierto sentido pues este secreto quería salvaguardar a la opinión pública del pánico, ¿no? Que había supuesto ya la supuesta guerra nuclear. No olvidemos que fue la época, el momento en el que muchísima gente construyó refugios en Estados Unidos y en otros sitios del mundo porque pensaban que era algo inminente, ¿no? Aunque era un poco ingenuo pensar que esos refugios les iban a proteger tal vez durante semanas, incluso meses, de la radiación, pero en cuanto salieran a la superficie, que estaría totalmente contaminada y destruida la naturaleza, poco tenían que hacer para lograr subsistir. Pero está claro que esta loca escalada de los misiles llevó a la humanidad al borde del precipicio, y aunque ahora tal vez parezca un tema muy trasnochado o secundario, muchísimos de esos misiles siguen todavía en funcionamiento y pueden destruir a la humanidad, como en este caso, en esta crisis del 62, que estuvo a punto de por un accidente humano o técnico, acabar con la humanidad y provocar la Tercera Guerra Mundial. Estamos hablando de un momento complicado de la historia. Ahora, en esa línea quería ir yo en estos minutos finales, Mario. ¿Qué posibilidades hay de que algo parecido pudiera ocurrir? La capacidad de destrucción
ha aumentado, la tecnología también ha avanzado tremendamente. ¿Hay algunos frenos, algunos mecanismos de control o algunas otras variables que puedan afectar a un futuro que pudiera ir en esta dirección? Está claro que aún ese peligro nuclear no ha pasado. Y no solo el peligro nuclear, sino el hecho de que, como decíamos, la tecnología domina gran parte de nuestra vida, ¿no? No salimos o no podemos ninguno escapar de ese control que hay sobre nosotros mismos y sobre todo sobre el cibercrimen y sobre los ciberterroristas, ¿no? Que se mueven en las redes y que son capaces no solo de reclutar a nuevos terroristas, sino de manipular datos o programas para crear estados de excepción, estados realmente críticos para la humanidad. También, naturalmente, en los últimos años han surgido por los sistemas de inteligencia y también policíacos controles, ¿no?, para impedir este tipo de ataques, ¿no? Y yo creo que, bueno, la vida siempre es riesgo y en cierto sentido nunca la seguridad es total. En esa época estuvieron al borde del abismo y seguramente hemos estado otras veces al borde del abismo, y ese reloj, que no sé si se recuerda, alguien inventó hace mucho tiempo, que habla del fin de la humanidad, a veces se acelera y a veces se retrasa según actuemos. A lo mejor nuestra destrucción no está en unas bombas nucleares, sino en la sobreexplotación del planeta, la contaminación y el cambio climático que puede llevarnos a desaparecer como especie si no somos capaces de controlar nuestra ambición y de cuidar este planeta que Dios nos dio y que muchas veces creemos que más que ser un jardín que debemos cuidar y proteger, es una tierra que debemos explotar y sangrar hasta su última gota sin pensar en las próximas generaciones. Por tanto, un aviso a navegantes y una reflexión que nos lleva no solo al mundo del peligro nuclear, sino al mundo de lo complejo que es ser un buen administrador de esa tierra que tenemos por delante y que nos toca administrar como seres humanos. Muchas gracias, Mario Escobar, hoy acercándonos a esas instalaciones secretas de Estados Unidos que estuvieron a punto de destruir medio mundo en la Guerra Fría, a partir de las declaraciones de un oficial de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que desveló, después de 50 años de silencio, cómo en la década de los 60 unas bases norteamericanas recibieron la orden errónea de disparar 32 bombas nucleares contra 4 países. Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima.